El comandante Jack Morrison permaneció rígido mientras el veredicto del Consejo Galáctico resonaba por la gran cámara. La enorme sala albergaba a representantes de más de 30 especies alienígenas, todos sentados en una lágrima ascendente que rodeaba la sala central de conferencias. Jack se sintió pequeño allí, el único humano entre gigantes, insectos y seres hechos de luz y gas. El veredicto es definitivo, anunció el alto consejero Sar, el antiguo líder Hour, cuya piel escamosa brillaba bajo las luces de la cámara. La humanidad queda exiliada de todos los territorios del Consejo. Tienen un ciclo solar para eliminar toda presencia humana de nuestro espacio. La boca de Jack se secó. Un ciclo solar significaba solo 3 años terrestres para evacuar a miles de millones de personas de 37 mundos coloniales. ¿Con qué fundamento? La embajadora Olivia Warren dio un paso al frente. Su voz era firme a pesar de la conmoción. Su uniforme diplomático parecía raído junto a las túnicas ornamentadas de los miembros del Consejo. La humanidad ha obedecido todas las leyes y tratados del Consejo. Los 6 ojos de Sar parpadearon en secuencia. Su especie se expande demasiado rápido. Se adaptan demasiado rápido. Cuestionan con demasiada libertad. El Consejo ha observado a los de su especie durante 70 años y te encuentra impredecible. Lo impredecible no es un crimen. Olivia argumentó que una medusa como ser impulsada hacia adelante. Tu crecimiento militar excede los parámetros de seguridad. Tu influencia cultural perturba las sociedades establecidas. Tu tasa de avance tecnológico amenaza el equilibrio cósmico. Jack observó cómo Olivia intentaba razonar con ellos, citando las contribuciones humanas a la medicina, el arte y la exploración. Pero la decisión se había tomado mucho antes de esta reunión. Podía verlo en los gestos despectivos, las espaldas, las conversaciones del SCC entre los miembros del Consejo mientras la cámara comenzaba a vaciarse. Un alienígena alto y delgado se acercó a ellos. El anciano del Consejo, Vixel, de los Arcadianos. Miró a su alrededor cuidadosamente antes de hablar. Esta decisión no fue unánime. Vixel susurró. 4 brazos se movían agitados. Algunos de nosotros luchamos contra ello. Las especies más antiguas temen lo que no pueden controlar. ¿Alguien nos ayudará? Jack preguntó. Los ojos de Vixel se oscurecieron abiertamente. Nadie puede arriesgarse, pero hay sistemas más allá del espacio del Consejo. Regiones salvajes donde el alcance del Consejo es limitado. ¿Nos estás diciendo que nos adentremos en la oscuridad? Olivia dijo, yo soy. Diciéndote que la oscuridad puede ocultar muchas cosas, incluyendo el crecimiento. Vixel se escabulló mientras un grupo de guardias del Consejo se acercaba. El viaje de regreso a la Tierra fue el más largo de la vida de Jack. Su nave, el Horizonte, no solo transportaba personas, sino el peso del futuro de la humanidad. Jack pasó horas en la plataforma de observación observando las estrellas y preguntándose cuáles permanecerían disponibles para la humanidad cuando llegaran a la Tierra. El planeta ya bullía con informes filtrados. La presidenta Natalie Reeves convocó una sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Jack y Olivia fueron apresurados desde la plataforma de aterrizaje a la Asamblea General. El salón de la ONU estaba abarrotado. Líderes de todas las naciones se sentaron hombro con hombro, dejando de lado sus desacuerdos habituales ante esta nueva amenaza. El aire se sentía cargado de miedo e ira mientras Jack y Olivia presentaban el informe. La presidenta Reeves escuchó sin interrupciones. Cuando terminaron, ella se levantó lentamente de su asiento. A los 62 años, había liderado la Tierra a través del primer contacto y los primeros años de la diplomacia interestelar. Ahora los guiaría a través del exilio. Hoy, el Consejo Galáctico cree que condenaron a muerte a la humanidad, dijo, su voz resonando en cada rincón del salón. Sin micrófono, nos han dado 3 años para abandonar nuestra universidad, nuestras estaciones, nuestros hogares. Entre las estrellas, hizo una pausa, mirando cada sección de la asamblea. Esperan que nos retiremos a la Tierra, que nos encojamos, que nos convirtamos en menos de lo que somos. Creen que nos han contenido. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Lo que han hecho, en cambio, es liberarnos. El salón permanece en silencio, aferrado a sus palabras. No solo sobreviviremos a este exilio, prosperaremos en él sin sus reglas ni sus límites. La humanidad construirá algo más grande de lo que el Consejo jamás pudo imaginar. Temen nuestro potencial. Les mostraremos que tenían razón en tener miedo. Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda,
pero no de miedo. Por primera vez desde que escuchó la decisión del Consejo, sintió algo más. 5 años después de la orden de exilio, los cielos sobre la nueva colonia Titán estaban llenos de naves. Naves grandes y pequeñas se movían en filas cuidadosas para la mayor flota humana jamás reunida. La Operación War, la mayor evacuación en la historia de la humanidad, estaba en su fase final. El almirante Peter Callan observaba desde el puente del acorazado Guardián, el más grande de la Tierra. Su rostro curtido mostraba la tensión de los últimos años. Ya habían logrado evacuar 32 colonias. El nuevo Titán estaba entre los últimos 5. Informe de estado, le dijo en voz baja a su segundo al mando. Transportes civiles al 87% de su capacidad. 6 horas hasta que los últimos equipos terrestres completen su barrido. La comandante Valerie Kim informó que no se han detectado naves del Consejo en el sistema. Peter asintió. Habían llegado a esperar observadores del Consejo en cada evacuación, aunque los alienígenas nunca interferían directamente. El Consejo parecía contento de ver a los humanos alejarse. Como hormigas de una colina destruida y las mejoras FTL que solicitó. El Dr. Hendricks envió su último informe. Los nuevos motores están listos para las pruebas. Deberían reducir el tiempo de viaje al ramal de Orión en un 40%. Esta era una noticia vital. El viaje a su nuevo hogar en los territorios no reclamados tomaría meses con los motores estándar. Cualquier cosa que redujera ese tiempo significaba más vidas salvadas y más equipo preservado en la superficie del planeta. La DRA. Allison Hendrick estaba empacando su laboratorio. Máquinas que valían miles de millones estaban siendo cargadas en naves de carga. Otras eran demasiado grandes para moverlas. Estaban siendo destruidas para mantener su tecnología fuera del alcance del Consejo. Estamos apurando el viaje, dijo su asistente, acomodándose las gafas. Esa es la tercera nave de patrulla a esta hora. Allison miró por la ventana a la nave alienígena que flotaba en órbita baja. Se están asegurando de que no dejemos nada bueno. Un joven oficial de seguridad, el teniente Ryan Maxwell, apareció en la puerta. Dr. Reese, su transporte está listo. Autorización prioritaria. Mientras se apresuraban a través del complejo científico que se vaciaba, sonó una alarma. Ryan tensó la mano. Moviéndose hacia su arma, atención a todo el personal. Se escuchó una voz por los altavoces. Naves desconocidas entrando al sistema. No registradas por el Consejo. Posibles asaltantes. Ryan maldijo en voz baja. Piratas, han estado atacando operaciones de desalojo en los sectores fronterizos. El suelo tembló cuando algo explotó en la distancia. A través de las ventanas vieron naves que caían de la órbita. Naves feas y desparejadas que no provenían del Consejo. Tienen como objetivo los transportes civiles. Ryan dijo revisando su comunicador. El Guardián se mueve para interceptarlo, pero los asaltantes se están dispersando. Una enorme nave de transporte llena de colonos recibió fuego al intentar despegar. Su motor chisporroteó y comenzó a hundirse hacia la superficie. Esas son familias. Allison susurró. Ryan tomó una decisión rápida. Ve a tu nave. Voy a ayudar a ese transporte. Antes de que ella pudiera discutir, corría hacia el vehículo de emergencia más cercano. Agarró a otro personal de seguridad mientras se iba. Se amontonaron en 2 aerodeslizadores y corrieron hacia el transporte dañado del Guardián. El almirante Callan observó a los asaltantes dispersarse ante el superior de su nave. Potencia de fuego, pero un transporte ya estaba dañado, hundiéndose de nuevo en la superficie con más de 2000 colonos a bordo. No podemos alcanzarlos a tiempo. El comandante Kim dijo con gravedad. Justo entonces, llegó una comunicación. Soy el teniente Maxwell. Hemos contactado con el equipo de ingeniería de transporte. Está trabajando para sortear los sistemas dañados en la superficie. Ryan y su equipo lucharon contra los Raiders que habían aterrizado cerca de la nave averiada. En el interior, encontraron ingenieros que intentaban desesperadamente restaurar la energía. Necesitamos 30 minutos. El ingeniero jefe le dijo a Ryan, tienes 5. Ryan respondió sellando la escotilla mientras se acercaban más Raiders. Lo que siguió fue una batalla desesperada. Ryan organizó a los equipos de seguridad en un perímetro defensivo mientras los ingenieros trabajaban. Cuando los Raiders rompieron su línea, Ryan personalmente mantuvo un estrecho corredor que permitió a los ingenieros completar su trabajo.
El transporte despegó justo cuando las naves del Consejo del Almirante despejaron la órbita de los Raiders mientras se elevaban hacia las estrellas. Los colonos vitorearon al joven teniente que les había salvado la vida. Más tarde, mientras las últimas naves humanas se preparaban para abandonar el espacio del Consejo, la capitana Laura Bennett, del transporte Nuevo Amanecer, transmitió un mensaje final: recuerden que este día no será la última vez que nos vean. El mensaje resonó en todas las frecuencias, probablemente llegando a todas las estaciones de monitoreo del Consejo en el cuadrante. Luego, una a una, la flota humana saltó a la oscuridad del espacio hacia su futuro incierto. Habían pasado 20 años desde que la humanidad inundó el espacio del Consejo, donde una vez solo había estrellas vacías y mundos estériles. Ahora, 12 sistemas prósperos formaron la Confederación Terrana. En el centro de todo estaba Novaterra, un mundo de imponentes montañas y profundos valles que se había convertido en la nueva capital de la humanidad. El ingeniero jefe Daniel Scott se encontraba en la plataforma de observación de Mountain Haven, la ciudad más grande de Nova Era, a diferencia de las extensas ciudades de la Tierra. Mountain Haven estaba construida en la propia roca, con casas y negocios excavados en los enormes picos bajo él. Miles de trabajadores y máquinas continuaron expandiendo la ciudad. No es cierto, dijo una voz detrás de él. Daniel se giró para ver a la gobernadora Michelle Grant acercándose como líder electa de Nova Era. Supervisó su transformación de un puesto minero al corazón de la civilización humana. Hemos recorrido un largo camino. Daniel coincidió en que estas ciudades montañosas habrían sido imposibles en el espacio del Consejo. Michelle asintió. Sus códigos de construcción nunca lo habrían permitido. Innovador, demasiado adaptable al entorno, ese fue el regalo inesperado. Libertad del exilio sin las restricciones del Consejo sobre tecnología y expansión. La humanidad se había desarrollado de maneras que nunca antes habrían podido. La nueva estructura gubernamental está funcionando bien. Michelle dijo que, al observar la eficiencia militar de la ciudad combinada con los principios democráticos, el Consejo la odiaría. Daniel sonrió. El Consejo odia todo lo que hacemos lejos de la capital. La nave de exploración Discovery flotaba en el límite del espacio de la Confederación. Su misión era encontrar recursos y aliados potenciales. Más allá de la influencia del Consejo, la capitana Alice Freeman estudió las extrañas naves que se acercaron a su nave. No se parecían a nada humano. Los ingenieros diseñarían naves de aspecto orgánico. Parecían latir con vida. Nos llaman, informó el oficial de comunicaciones Greg Martínez. Audio, solo idioma desconocido. Déjame oírlo, dijo Alice. Extraños sonidos musicales llenaron el puente. Greg trabajó rápidamente en su puesto, transmitiendo los sonidos por el software de traducción. Se llaman a sí mismos los Bori, dijo después de un momento. Comerciantes nómadas. Parece que preguntan si queremos intercambiar historias y bienes. Alice sonrió. Diles que sí e invítalos. Sus representantes a bordo de los Bori eran seres altos y delgados con 4 brazos y piel iridiscente que cambiaba de color al hablar. Sentían curiosidad por los humanos y estaban ansiosos por establecer comercio. Evitamos el espacio del Consejo. También explica al líder Terciopelo, cuyo nombre se tradujo aproximadamente como cantante del amanecer. Sus reglas limitan el comercio. Limitan los viajes. Alice asintió. Sabemos que el problema. Bueno, al final de su reunión, la humanidad había hecho sus primeros aliados verdaderos en el exilio. Los Bori conocían otras especies y otros mercados. Toda una economía sumergida que existía más allá del control del Consejo. Mientras tanto, en una instalación de investigación enterrada en las profundidades de las montañas Nova Era, el Dr. Kevin Wright y su equipo trabajaban en algo que lo cambiaría todo. Ejecuta la simulación de nuevo. Kevin le dijo a su asistente. La pantalla holográfica mostraba patrones de energía que se plegaban y desplegaban de formas complejas. Señor, está funcionando, exclamó un joven científico. El modelo es estable. Kevin miró la pantalla con asombro. Durante 3 años habían estado trabajando en una nueva forma de viajar más rápido que la luz. Los motores estándar utilizados por las razas del Consejo crearon túneles a través del espacio. El equipo de Kevin había descubierto algo diferente, una forma de plegar el espacio mismo. Si esto funciona en la práctica, Kevin dijo, en silencio, podemos llegar a cualquier punto de la galaxia en días en lugar de meses. Su asistente parecía nervioso. El Consejo consideraría peligrosa esta tecnología.
Kevin sonrió con tristeza. Menos mal que nos exiliaron, entonces ya no les respondemos. Esa noche, en el gran salón de Mountain Haven, los líderes a través del espacio humano reunido para escuchar informes de varios departamentos, cuando Kevin presentó sus hallazgos, la sala quedó en silencio. La gobernadora Michelle fue la primera en hablar. Si esta tecnología funciona, podemos expandirnos más rápido de lo que el Consejo jamás imaginó. La almirante Rebecca Sanders, quien sirvió bajo el mando de Peter Cohn durante el Éxodo, asintió pensativamente. Podríamos defender todos nuestros territorios eficazmente sin importar la distancia. La reunión continuó. Llegó un mensaje del Discovery. El rostro de la capitana, Alice, apareció en la pantalla principal. Emocionada pero serena. Miembros del Consejo de la Gobernadora, me complace informar del exitoso primer contacto con la especie Bori. Están interesados en acuerdos comerciales y nos han presentado a otras 3 razas no convencionales en este sector. Michelle miró a su alrededor a los representantes de la nueva civilización de la humanidad. Parece que dijo con una sonrisa que el exilio podría ser lo mejor que nos haya pasado. La nave de exploración Pathfinder orbitaba un planeta distante en el límite del espacio cartografiado. El mundo de abajo era mayormente desierto con pequeñas manchas azules donde los antiguos océanos se habían secado hasta convertirse en mares poco profundos. El capitán William Carter observó los resultados del escaneo de la superficie con creciente entusiasmo. Las formaciones son demasiado regulares para ser naturales, dijo. Señalando una serie de líneas rectas enterradas bajo la arena, asintió. Su oficial científico dijo, sea lo que sea, ha estado allí durante miles de años. En cuestión de horas, un equipo dirigido por la doctora Sofía Martínez aterrizó en la superficie. El viento azotó la arena alrededor de sus trajes ambientales mientras se acercaban a las estructuras enterradas. El radar de penetración terrestre mostró un vasto complejo bajo sus pies. Necesitamos encontrar una entrada, dijo Sofía, moviéndose con cuidado por la arena. Su escáner emitió un pitido fuerte al pasar sobre un punto en particular. El equipo retiró la arena para revelar una superficie metálica lisa con extraños símbolos grabados. El teniente Eric Johnson, especialista en lingüística, pasó la mano sobre las marcas. Esto no coincide con ningún idioma Nomo en nuestra base de datos. Dijo que no. Consejo, no Gori. Nada de lo que hemos encontrado después de horas de trabajo minucioso. Encontraron lo que parecía ser una puerta. Cuando Eric presionó una secuencia específica de símbolos, la puerta se abrió con un silbido. Maquinaria antigua cobrando vida en el interior. Las luces parpadearon automáticamente, revelando pasillos que, extendiéndose profundamente bajo tierra, las paredes estaban cubiertas con más símbolos e imágenes que mostraban sistemas estelares y dispositivos extraños. Esta tecnología es increíble. Sofía susurró. Examinando una consola que aún zumbaba con energía, quienquiera que haya construido esto era mucho más avanzado que el Consejo. Eric trabajó incansablemente para comprender el extraño idioma después de días de análisis. Hizo una pausa. Aunque se llamaban a sí mismos precursores, le dijo al equipo, y por lo que sé, estaban aquí mucho antes de que existiera el Consejo. El equipo descubrió salas tras salas de tecnología preservada. Había mapas estelares que mostraban sistemas de recursos desconocidos para los exploradores humanos. Había esquemas de armas que hacían que sus diseños más avanzados parecieran primitivos. Y lo más importante, había registros de los propios precursores. No puedo creer lo que leo, dijo Eric una noche con los ojos abiertos. Los precursores no se extinguieron cuando se formó el Consejo, fueron aniquilados por ellos. Los registros contaban una historia sombría. Las razas del Consejo primitivo, lideradas por los Horn, temían la tecnología avanzada de los precursores. En una guerra masiva que duró siglos, los persiguieron hasta la extinción y luego borraron casi toda evidencia de su existencia. El Consejo se fundó sobre el genocidio. El capitán Carter dijo con tristeza que su paz se basaba en la conquista. En la cámara más profunda, Eric encontró un mensaje final dejado por los últimos precursores. Cuidado con el pacto de los 7 hijos. Destruyen lo que temen. El pacto de los 7 hijos. Era el nombre original de lo que más tarde se convertiría en el Consejo Galáctico. Cuando la noticia del descubrimiento llegó a Nova Era, causó una gran conmoción. A través del liderazgo humano, la gobernadora Michelle convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Confederación. Estas ruinas cambiaron todo. Dijo que el Consejo no. Nos exiliaron porque éramos peligrosos.
Nos exiliaron porque les recordábamos a los precursores. Innovadora, adaptable e interrogativa. La almirante Rebecca Sanders se puso seria. Necesitamos asegurar todos los sitios precursores. Si el Consejo descubre lo que encontramos, nos perseguirán con todo lo que tienen. El Dr. Kevin Wright estudió la tecnología precursora con Wander. Su enfoque de la física era completamente diferente al nuestro, pero creo que puedo adaptar algunos de sus conceptos a nuestro pliegue espacial. El Consejo debatió durante largo rato. Hasta la noche, por la mañana. Habían tomado su decisión. La humanidad buscaría más sitios precursores manteniendo en secreto su descubrimiento. Aprenderían de la tecnología antigua, la adaptarían y prepararían. El Consejo pensó que nos estaban condenando a muerte. Michelle dijo, haciéndose eco de las palabras del presidente Reeves de décadas atrás. En cambio, nos condujeron a nuestra mayor ventaja mientras el Pathfinder se preparaba para regresar a las ruinas con más científicos y equipo. El capitán Carter se paró en su puente y observó el mundo desértico que se extendía debajo. Ya no estamos construyendo un nuevo hogar, dijo en voz baja. Estamos reclamando un legado que el Consejo intentó enterrar. Habían pasado 50 años desde el exilio de la humanidad. Lo que comenzó como una huida desesperada hacia un espacio desconocido se había convertido en la poderosa Confederación Turana, que ahora abarca 30 sistemas estelares. La generación más antigua aún recordaba la Tierra y los mundos del Consejo. Pero la mayoría de los humanos nacieron en el exilio, conociendo solo la libertad de la frontera. La almirante Rebecca Sanders se encontraba en la cubierta de mando de la enorme estación espacial. A través de las ventanas, pudo ver docenas de naves de guerra moviéndose en cuidadosa formación. Esta era la flota límite. El escudo de la humanidad contra cualquiera que amenazara su nuevo hogar. Informe de estado, dijo a sus oficiales. Todos los sistemas a plena preparación. El almirante respondió, comandante Frank Wilson. El nuevo precursor inspiró. Los escudos están operando al 120% de su capacidad proyectada. Rebecca asintió con satisfacción. En los años transcurridos desde el descubrimiento de las ruinas precursoras, los científicos humanos habían logrado avances increíbles. Sus naves ahora eran más rápidas, fuertes y avanzadas que cualquier otra raza del Consejo. La situación diplomática, preguntó a la red de comercio de Valori, continúa expandiéndose. Dicha responsabilidad diplomática recae sobre María López. 3 especies independientes han solicitado reuniones con nuestros embajadores. Solo este mes, este fue otro desarrollo inesperado. A medida que la Confederación se fortalecía, especies más pequeñas fuera del Consejo. El control había comenzado a buscar protección y alianzas con los humanos. Ellos trajeron tecnologías únicas, recursos y perspectivas que enriquecieron el espacio humano lejos de las instalaciones militares en un planeta llamado Nueva Esperanza. El asesor económico Jason Phillips presentó su último trabajo al Comité de Finanzas de la Confederación. El sistema de crédito basado en recursos ha sido adoptado por 17 mundos no humanos. Él explicó, mostrando gráficos en una gran pantalla, que se está convirtiendo en la moneda estándar en todas las regiones fronterizas. El presidente del comité, Stephen Wong, asintió con aprobación. El control económico del Consejo está disminuyendo. Incluso algunos mundos externos al Consejo comercian en secreto con nosotros usando estos créditos. Jason sonrió. No pueden resistirse a nuestros productos y servicios, especialmente las tecnologías médicas desarrolladas a partir de datos precursores. Mientras tanto, a bordo de una pequeña nave sin identificar, a la deriva cerca del límite del espacio de la Confederación, el agente del Consejo CIB observaba las comunidades humanas con creciente alarma. Era uno de las docenas de espías que el Consejo había enviado para monitorear el progreso de la humanidad. Lo que había descubierto lo aterrorizaba. Se extendieron más lejos de lo que jamás imaginamos. Informó a través de canales seguros. Él a sus superiores, 30 sistemas principales, docenas de puestos de avanzada más allá de eso, su tecnología ha avanzado siglos más allá de nuestras proyecciones en el Consejo, Mundo Capital. El anciano Carr recibió el informe con creciente temor. El antiguo Schie había estado entre quienes votaron por el exilio de la humanidad 50 años antes. Ahora acercándose al final de su larga vida, él enfrentó las consecuencias de esa decisión. Pensamos que se marchitarían y morirían más allá de nuestras fronteras, dijo al Consejo Interno. En cambio, han florecido peor. Encontraron sitios precursores. La mención de precursores provocó murmullos en la Cámara.
La mayoría de los miembros más jóvenes del Consejo no sabían nada de la antigua especie que sus ancestros habían destruido. Debemos contenerlos, insistió Ahorn. Líder militar. Quizás un ataque preventivo con qué. Interrumpió a la representante Arcadia Tilba, descendiente de Vixel, quien advirtió a los humanos hace años. Nuestras flotas están dispersas en 1000 mundos. Las suyas están concentradas y avanzadas. Un ataque solo los provocaría de regreso al espacio de la Confederación. La primera generación nacida completamente en el exilio estaba llegando a la mayoría de edad. El joven oficial Sata Reeves. La nieta de la expresidenta Natalie Reeves se graduó como la mejor de su clase de la Academia Militar Novaera. El pasado pertenece a quienes recuerdan la Tierra, les dijo a sus compañeros en su discurso de graduación, pero el futuro nos pertenece a nosotros, los hijos de las estrellas. Mientras los humanos celebraban 50 años de exilio con festivales en 30 mundos, pocos notaron la observación del Consejo Privado observando desde las sombras. Menos aún se dieron cuenta de cómo el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado. El Consejo había exiliado a la humanidad por miedo a lo que podrían llegar a ser. Ahora que el miedo se hacía realidad, los exiliados habían construido no solo un nuevo hogar, sino los cimientos de un imperio que pronto desafiaría al mismo poder que los había expulsado. Había pasado un siglo desde el exilio de la humanidad del espacio del Consejo. Lo que comenzó como una evacuación desesperada se había transformado en una de las mayores civilizaciones de la galaxia. La Confederación Terana ahora abarcaba más de 100 sistemas estelares con tecnología que superaba incluso la que los precursores habían dejado atrás. El gran almirante Henry Wayace estaba en el puente de mando. Desafiante, la nave insignia de la flota de la humanidad. A los 76 años, había pasado toda su vida al servicio de la Confederación. Ahora comandaba la armada más poderosa del espacio GN. Todas las naves, reporten listas. El almirante dijo, su oficial ejecutivo, Henry, asintió. Entonces, es hora de entregar nuestro mensaje. La enorme flota saltó al espacio plegadizo usando la tecnología que le había dado a la humanidad su ventaja. En segundos, recorrieron distancias que las naves del Consejo tardarían semanas en cruzar. Al emerger, estaban en el límite mismo del territorio del Consejo. Transmitieron en todas las frecuencias. Henry ordenó, asegurémonos de que escuchen al embajador estadounidense, Nickel Brooks. A los 42 años, ella representaba el nuevo rostro de la humanidad. Confiada, serena y sin miedo. Su imagen se transmitiría a todos los mundos y puestos de avanzada del Consejo dentro del alcance. A los honorables miembros del Consejo Galáctico. Ella comenzó hace 100 años. Exilian a la humanidad de su espacio. Hoy regresamos no como suplicantes, sino como iguales. La Confederación Terana desea restablecer relaciones diplomáticas en el mundo natal del Consejo. El mensaje causó caos. Sesiones de emergencia. Recordatorio. Mientras antiguos enemigos debatían cómo responder al regreso de los humanos, se burlaban de nosotros al llegar a nuestras fronteras con naves de guerra. El representante rapado gruñó, se protegen como cualquiera lo haría. Al acercarse a quienes una vez los dañaron, el delegado Arcadio respondió, el Consejo estaba dividido. Algunos temían el avance humano y querían rechazar la oferta de plano. Otros vieron una oportunidad en la renovación del comercio y el intercambio cultural. Algunos, recordando antiguos errores, acogieron en secreto la idea de un poder que pudiera desafiar su dominio. Tras días de acalorado debate, el Consejo emitió su respuesta. La humanidad podría establecer un único puesto diplomático cerca del espacio del Consejo, pero tendría que aceptar límites estrictos a su expansión y presencia militar. Cuando la embajadora Brooks recibió estos términos, sonrió cortésmente. La Confederación declinó respetuosamente estas restricciones. Buscamos relaciones igualitarias o ninguna. Mientras el enfrentamiento diplomático continuaba, varias especies miembros del Consejo comenzaron a comunicarse a través de canales secretos. Los arcadios, que siempre habían sido comprensivos con los humanos, fueron los primeros. El poder del Consejo ya no es lo que era. Su representante dijo, Nicole en una reunión oculta. Muchos mundos se irritan bajo el control de Horn. El regreso de los humanos había expuesto fracturas en el Consejo que habían estado creciendo durante décadas. Las especies más pequeñas vieron en la humanidad un protector potencial contra las razas más antiguas y poderosas. Mientras las negociaciones continuaban, se formaron complots ocultos en las sombras. En un remoto puesto de avanzada cerca de la frontera, una facción del Consejo de Línea Dura se reunió. Los humanos deben recibir una lección.
declaró el almirante Bex de la flota Schie. Un solo golpe para recordarles su lugar sin la aprobación del Consejo. Bex ordenó un ataque a un pequeño. Estación de Investigación Humana 3. Las naves de guerra del Consejo descendieron a la velocidad de la luz y abrieron fuego sin previo aviso. Esperaban una victoria fácil contra el aislado puesto de avanzada. Lo que encontraron fue tecnología que superaba con creces su comprensión. Los escudos de la estación, basados en diseños precursores adaptados, absorbieron fácilmente el fuego de sus armas, y luego, más rápido de lo que debería haber sido posible. Naves humanas aparecieron del espacio plegado. La capitana Olivia Daniels, comandante, finalizó la rápida respuesta del crucero Swift Justice. Enfrentaron a los atacantes con serena determinación. Este es un ataque no provocado contra una instalación de investigación civil. Transmitió un alto al fuego de inmediato. Las naves del Consejo, conmocionadas por la repentina aparición de las naves humanas, respondieron intensificando su ataque. Fue el último error que cometerían. La batalla duró menos de 5 minutos. La nave humana se movió a una velocidad imposible, sus armas atravesando los escudos del Consejo como si no estuvieran allí. 2 naves atacantes fueron inutilizadas. La tercera fue destruida cuando su capitana eligió autodestruirse en lugar de rendirse. La noticia del ataque se extendió rápidamente por el espacio humano y del Consejo. Lo que los Lunars del Consejo habían pretendido como una demostración de fuerza. En cambio, reveló su debilidad, más importante aún. Unió a la Confederación con justa ira. Vinimos en paz. Gran almirante. Wayace declaró en la sesión de emergencia del Consejo Confederado que respondieron con guerra. El ataque no provocado a una estación de investigación humana lo cambió todo en los 100 mundos de la Confederación Terana. Unió a la humanidad de una manera no vista desde el exilio original. La opinión pública pasó de la diplomacia cautelosa a las demandas de justicia. El presidente Christopher Morgan se dirigió a la flota combinada desde el puente de la nave insignia Aurora. A los 58 años, había dedicado toda su carrera política a trabajar por relaciones pacíficas con el Consejo. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de una guerra. Nosotros no empezamos este conflicto, les dijo a los miles de oficiales que observaban. A través de un enlace holográfico, ofrecimos amistad y nos encontramos con violencia, pero recuerden esto, no venimos por venganza, sino por justicia. La flota humana se movió con propósito, usando su tecnología espacial para aparecer simultáneamente en múltiples puntos a lo largo de la frontera del Consejo. El Consejo nos persigue. Acostumbrados a tener semanas o meses para prepararse para la llegada del enemigo, se encontraron repentinamente enfrentándose a naves de guerra avanzadas que aparecían directamente en sus sistemas. En el Consejo, el pánico capital se extendió. ¿Cómo pueden estar en 7 sistemas a la vez?, exigió el alto comandante Soren. Nuestras redes de defensa no pueden rastrear sus movimientos. El representante de Arcadia habló con calma. Desarrollaron tecnología espacial plegable hace décadas. Ignoramos los informes, creyéndolos imposibles. Las naves humanas penetraron profundamente en el espacio del Consejo con facilidad. A diferencia de las fuerzas del Consejo que habían atacado la estación de investigación, solo atacaron instalaciones militares y gubernamentales, evitando bajas civiles. El almirante Wayace dirigió la flota principal con precisión quirúrgica. Desactivar, no destruir. Ordenó mostrarles la diferencia entre su brutalidad y nuestra moderación. Mientras tanto, la capitana Linda Freeman dirigió un equipo especializado en una misión diferente. Inteligencia había descubierto que varias docenas de humanos seguían prisioneros en instalaciones secretas del Consejo. Diplomáticos y civiles capturados durante el exilio original preparan equipos de abordaje. Ordenó Linda mientras su nave, el crucero furtivo Phantom, se acercaba a una prisión fuertemente custodiada. Solo métodos no letales. Los prisioneros han esperado 100 años para ser rescatados. No los hagamos esperar más. El ataque fue rápido y preciso. Utilizando tecnología de escudo personal adaptada de diseños precursores. El equipo de Linda recorrió la estación, abrumando a los guardias con aturdimiento. Armas en las celdas más profundas que encontraron. 13 prisioneros humanos, ancianos pero vivos, mantenidos en estasis durante décadas como sujetos de experimentos prohibidos. El Consejo negará que supieran de esto, dijo el segundo al mando de Linda mientras guiaban a los frágiles supervivientes a su nave. El rostro de Linda se endureció. Entonces nos aseguraremos de que todos lo sepan mientras el avance humano continuaba. 4 especies del Consejo, los Arcadios VY Manu y Durani,
se separaron formalmente del Consejo y declararon neutralidad. Sus embajadores contactaron en secreto a las fuerzas humanas buscando protección y la alianza. Los Horn nos han dominado durante demasiado tiempo. El embajador VY le dijo al jefe diplomático Paul Bennett que muchos de nosotros nos opusimos al exilio de la humanidad hace un siglo. Damos la bienvenida a su regreso después de 2 semanas de ataques precisos que paralizaron las capacidades militares del Consejo sin una sola víctima civil. El presidente Morgan ofreció términos, pleno reconocimiento de las reparaciones espaciales humanas para el exilio y el derecho a establecer embajadas en todos los mundos del Consejo. Esto es indignante. El anciano balbuceó la hora en la sesión de emergencia del Consejo. Nunca nos someteremos a las demandas humanas, pero la realidad era clara. El Consejo había perdido sus flotas, estaban en desorden, sus defensas violaron su unión, fracturaron muchos mundos del Consejo, ahora pedían abiertamente la aceptación de la tierra humana. En un último movimiento desesperado, los extremistas del Consejo desplegaron armas prohibidas. Destructores de planetas que habían estado prohibidos durante milenios. 3 naves enormes emergieron de bases ocultas, rumbo a Novaterra, el corazón de la civilización humana. Quieren destruir nuestro hogar. El almirante Wayace informó sombríamente al presidente Morgan. De la misma manera que una vez destruyeron a los precursores. El rostro del presidente Morgan no mostraba miedo, solo determinación. No lograron eliminar una civilización avanzada. Ahora aprenderán que fracasaron con 2. La flota humana se movió para interceptar a los destructores de planetas. Sabían que el destino de su civilización pendía de un hilo. La verdadera prueba del poder de la humanidad estaba a punto de comenzar. 3 masas de destructores de planetas del Consejo avanzaron con paso firme hacia Novaterra portando armas capaces de partir un mundo en 2. La flota humana se apresuró a interceptarlos, pero muchos temían no llegar a tiempo a Novaterra. La DRA. Andrea Simmons trabajó frenéticamente en su laboratorio en las profundidades de la ciudad montaña durante años. Había liderado un proyecto secreto que estudiaba los sistemas de defensa de los precursores más avanzados. Ahora que el trabajo llegaría a su punto máximo, el nivel de potencia de prueba estable informó. Asistente mientras activaban la red de escudos planetarios, pero nunca la hemos probado a plena capacidad. Andrea respiró hondo. Los precursores construyeron esta tecnología para resistir las mismas armas que ahora nos apuntan. La contendrá en el espacio. Los asesinos de planetas del Consejo se acercaron a la línea de defensa exterior. Dispararon sus armas principales, rayos de energía tan poderosos que podían vaporizar naves más pequeñas al instante, pero en lugar de alcanzar a sus objetivos, los rayos se curvaron, contenidos por una fuerza invisible. ¿Qué está sucediendo?, exigió el comandante Schie. Nuestras armas están siendo desviadas. El revolucionario sistema de defensa diseñado por el Dr. Simmons no solo bloqueó los ataques, sino que capturó la energía y la redirigió. Los asesinos de planetas encontraron su propio poder, volviéndose contra ellos. Sus escudos fallaron bajo la tensión. Mientras las naves del Consejo flaqueaban, la flota humana llegó. El almirante W dio la orden de capturar esas naves intactas. La galaxia necesita ver lo que intentaron aquí hoy. La batalla fue rápida y decisiva. 2 asesinos de planetas fueron desactivados y abordaron el tercero. Se autodestruyeron en lugar de rendirse. Cuando las fuerzas humanas llegaron a los centros de mando, descubrieron la verdad. El ataque había ordenado por las más altas esferas del liderazgo del Consejo. Con esta evidencia en mano, el presidente Morgan tomó una decisión audaz. Vamos a la estación Zenith, anunció a sus asesores. La propia capital del Consejo, utilizando tecnología espacial plegable, apareció la flota humana directamente sobre la estación Zenith. La ciudad espacial de masajes, que había servido como sede del Consejo durante miles de años, no encontró resistencia. Las fuerzas restantes del Consejo, al ver lo que había sucedido en el planeta, se retiraron. Las tropas humanas lideradas por el almirante Wayace ocuparon puestos clave en toda la estación por primera vez en su larga historia. La cámara del Consejo estaba llena de soldados humanos. No venimos como conquistadores, dijo el presidente Morgan a los representantes reunidos de cientos de especies. Venimos a construir un futuro mejor para todos. El liderazgo corrupto del Consejo fue destituido. La evidencia de sus crímenes, no solo contra la humanidad, sino contra docenas de especies durante miles de años, fue expuesta a la vista de todos. La verdad sobre el genocidio de los Prur-C, oculta durante milenios, finalmente fue revelada. Unas pocas especies poderosas han gobernado mediante el miedo y la manipulación.
Morgan dijo hoy que eso termina en los días posteriores a una nueva. El acuerdo galáctico se estableció con la humanidad cuando las especies mayores, dominadas durante siglos, encontraron su voz escuchada por primera vez. Los avances tecnológicos, antes restringidos por el Consejo, ahora se compartían libremente. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados bajo la protección y guía humana. Los arcadios que habían mantenido en secreto a la humanidad desde el exilio fueron honrados con un estatus especial. Incluso muchos Horn, liberados de su liderazgo corrupto, se unieron a la nueva alianza 105 años después de ser expulsados de la Sociedad Galáctica. La humanidad se mantuvo en su centro. Los exiliados habían construido no solo un nuevo hogar, sino un poderoso imperio que abarcaba la mitad de la galaxia. Un imperio fundado no en la conquista, sino en la justicia y la cooperación. En las reconstruidas cámaras del Consejo, ahora llamadas el Salón de los Mundos, el presidente Morgan se dirigió a los representantes de 200 especies. Fuimos exiliados porque temían en lo que podríamos convertirnos. Dijo que su voz resonaba en cada rincón de la vasta sala. Tenían razón en tener miedo, pero se equivocaban al respecto. Miró a su alrededor a la diversa reunión. Antiguos enemigos y nuevos aliados, todos unidos bajo el liderazgo humano. Temían. Nos convertiríamos en Conquistadores, en cambio, nos convertimos en protectores. temían que destruyéramos, en cambio, hemos Construido. El día de hoy no marca el nacimiento de la dominación humana, sino el comienzo de una nueva era en la que todas las especies se alzan juntas mientras la sala estallaba en aplausos. El almirante Wayace estaba de pie con el Dr. Simmons al fondo de la sala. Nada mal para una especie que se suponía que morir en el exilio, dijo con una sonrisa. El Dr. Simmons asintió. Los grandes imperios no se construyen mediante la conquista, sino mediante la resiliencia. Intentan quebrarnos y, en cambio, nos hicieron más fuertes. Afuera de las ventanas del salón, naves de 100 mundos se movían pacíficamente por el espacio. En su centro, la aurora exhibía la bandera de la nueva Unión Galáctica, un símbolo de unidad creado por las mismas personas que una vez fueron expulsadas por ser demasiado peligrosas para pertenecer.